Un saludo alumnos, bienvenidos a esta nueva clase. Esta vez vamos a estar hablando de comprensión lectora. Esta clase se une directamente con las otras clases que habíamos visto anteriormente, donde vimos el resumen, vimos el esquema, todo eso que se trata de la forma en que nosotros estamos comprendiendo los textos, estamos aprendiendo a sintetizar lo que leemos, a transformarlo en conocimiento y a poder retenerlo, ¿ya? Esto va específicamente en la forma que vamos a obtener esos textos, vamos a tratar de comprenderlos y mejores formas de comprender esos textos que se nos presentan día a día en nuestra vida, ¿ya? Entonces, comprensión lectora. ¿Para qué la estaríamos usando? ¿Para qué utilizamos esta comprensión que es tan importante? Lo usamos obviamente para comprender información, información explícita e información implícita, ¿ya? Eso puede venir en textos informativos, argumentativos, narrativos, de mediana complejidad, y poder comprender el propósito de estos textos, cuáles son las características y cuáles son las características del lenguaje que van teniendo, ¿ya? Información explícita o implícita, vamos a ver más adelante qué significan esas dos palabras, ¿ya? Nosotros para comprender esto tenemos tres niveles diferentes. Tres niveles de comprensión lectora que vamos a tratar de establecer aquí en esta clase. Primer nivel sería cuando somos capaces de identificar los elementos centrales del texto de manera literal. O sea, identificar las cosas del texto, memorizar las cosas más importantes que están ahí literal. Por ejemplo, si el texto dice, habían 3 pájaros amarillos posados arriba de una rama, eso es información literal, información simple, ¿ya? Ese es nuestro primer nivel de comprensión lectora, identificar las cosas más simples, poder retener eso en nuestra mente. Luego, el segundo nivel es ya cuando estamos interpretando lo que leímos, ¿ya? Interpretar esas cosas que podemos obtener además del texto. Ya si hay tantos pajaritos posados en la rama, tal vez hay poco viento, tal vez podríamos decir que es un día agradable, ya. Si el texto dice que Juanito salió al patio de su casa y volvió a entrar completamente mojado, nosotros podemos interpretar que afuera estaba lloviendo. Eso va en el segundo nivel. Y el tercer nivel es cuando logramos dar nuestra opinión, ¿ya? Cuando logramos dar nuestros propios juicios de valor, nuestra opinión personal. Ese es el tercer nivel de comprensión lectora. Cuando obtenemos esa información literal, cuando la transformamos, podemos interpretar lo que leímos, podemos sacar esa información implícita del texto y además podemos formarnos una opinión con lo que aprendimos en el texto. Si estamos leyendo algún texto importante, se nos está entregando una información nueva, y gracias a eso logramos tener una opinión, es porque ya alcanzamos el tercer nivel de la comprensión lectora. Ahora, es muy importante siempre comprender lo que estamos leyendo. Si ustedes leyeron algo y no lo entendieron, por favor, vuélvanlo a leer. Una lectura que se comprende, una lectura que se analiza, es donde puede surgir un punto de vista y donde tiene posibilidades de quedarse en la memoria, ¿ya? Si nosotros no entendemos algo, si no desarrollamos un punto de vista, es difícil que eso se nos quede en la memoria, que se nos quede en la mente. Cuando está en nuestra mente, esa cosa o esa información extra se puede relacionar con otras fuentes de información que tenemos en nuestra mente. Y así es como llegamos a conocimientos nuevos. Cuando obtenemos información, cuando vamos generando nuestras propias opiniones, eso va contrastando con otras opiniones que tenemos en nuestra mente, con otros textos que hemos aprendido, y esa es la forma en que realmente empezamos a comprender información, empezamos a desarrollarnos como personas, como se desarrolla nuestra mente eh, para lograr subir a un nivel todavía más alto de lo que es la comunicación o del aprendizaje. Ahora, los factores que desempeñan un papel muy importante son poquitos, ¿eh? El conocimiento que el lector poseemos del significado de las palabras. Como lector, tú, yo, tenemos una cierta cantidad de palabras que conocemos. ¿Ya? Siempre, 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 todas las personas van a tener palabras que no conozcan, ¿ya? Es casi imposible que alguien se conozca el diccionario por completo.
Entonces, este conocimiento es limitado para todos. Para algunos es más limitado que para otros. ¿Cómo combatimos esta limitación? Aprendiendo nuevas palabras. Cuando vean una palabra nueva, no la dejen pasar, ¿ya? Traten de aprender esa palabra, búsquenla en el diccionario, traten de expandir su conocimiento, de expandir su vocabulario. De esa forma va a ser más fácil la próxima vez que nos encontremos con esa palabra, va a ser más fácil seguir adelante, ¿ya? No dejemos que esas palabras se conviertan en muros, traten de saltar esos muros, ¿ya? No, que el muro no se quede ahí como una palabra que nunca vamos a aprender. Las ideas, los conceptos y la cultura también son factores que van a desempeñar un papel en nuestra comprensión lectora. Las cosas que conocemos, los temas que manejamos, mientras más temas manejemos, más temas vamos a poder interpretar. Y la capacidad para cuestionar y juzgar un texto, eso viene de ustedes, de forma personal. A medida que vayan leyendo más, que vayan aprendiendo más, se van a hacer personas con un conocimiento más grande y van a poder juzgar textos de una forma o de otra. Van a poder tener más opiniones y sus opiniones van a lograr tener mucho más peso. Ahora, lo que yo les decía, un mensaje en el texto implícito o explícito que tenemos acá. ¿Qué significan estas dos palabras? El mensaje explícito es el que se estructura en secuencias temporales, secuencias narrativas. Todos los mensajes explícitos son los que están escritos ahí en el texto. Es todo lo que podemos leer, corroborar, destacar a lo mejor con un destacador, rayar con una línea, está ahí. Cuando yo digo estructura de secuencias temporales, es cuando podemos establecer una secuencia en la noticia, ¿ya? Juanito salió de casa, estuvo en el negocio de la esquina 10 minutos, compró unas papas fritas y luego se perdió. Esa secuencia tan trágica es una secuencia temporal que podemos establecer que está ahí en el texto. Caracterizar a los personajes, caracterizar ambientes, acciones. Juanito estaba comprando, caracterizar un ambiente, era de día, estaba lloviendo, ¿ya? Son cosas que están ahí, que podemos establecer de forma explícita en el texto. Siempre información concreta, datos, hechos, explicaciones, opiniones, eso es un dato explícito, que está ahí, que lo podemos ver, como les digo. Un dato explícito siempre lo van a poder destacar, lo van a poder rayar, porque está expresado en el texto. Ahora, ¿cómo cambia a un dato implícito? Un dato implícito se sintetiza, está de forma sintética. ¿A qué me refiero de forma sintética? Es una idea, una premisa a veces, ya es una idea central. Son cosas que el texto nos dice sin decirlo. Como el ejemplo que les di anteriormente. Juanito salió al patio corriendo para buscar las frazadas que estaban colgadas y entró empapado completamente. Si dices el texto, nosotros implícitamente podemos asumir que Juanito fue a sacar la frazada porque seguramente la mamá dijo ¡la ropa! Porque había empezado a llover. Y Juanito llegó mojado porque ya no logró salvar la frazada ni salvar la ropa. Eso es cuando algo está implícito, cuando son cosas que se nos quiere decir y que no se nos dice, así como cuando no saben si alguien les gusta o si alguien gusta de ustedes, y no se lo dice de una forma clara, pero le manda señales, a lo mejor lo invita al cine, lo invita a ver Netflix, eso es como señales implícitas, cosas que se dicen pero sin decirse. Aquí tenemos otros ejemplos. El mensaje está claro, como yo les decía, totalmente explicado, no se esconde nada entre líneas, te están dando el mensaje así, ¡guau! Ese es un mensaje explícito. Todo mensaje que se expresa directamente, ¿ya? No hay doble sentido, no hay duda, no hay confusiones, como por ejemplo, que Pánfilo le dice, vamos al estadio, tengo boletos. ¿Ya? Perfecto, paso por ti en una hora. No hay ningún mensaje escondido ahí. Vamos al estadio porque tengo los boletos. Ahora, implícitamente, cuando no se expresa la idea clara, así como yo les decía, que está ahí entre líneas, que tienen que interpretarlo, ¿ya? Como este mensaje dice, ¿ya viste mi post en Facebook? Ya, te pasaste. What the fuck, ya, ya sé, LOL, y el otro le manda una carita. Para poder interpretar qué es el WTF, qué es FB,
qué es esa carita. Tenemos que conocer algo de este lenguaje, conocer algo de esta persona, quién es el que nos está hablando, qué significa LOL, ya qué significa LOL. Eh, Eso es un mensaje implícito, un mensaje que necesita una interpretación. Ahora, ¿cómo extraemos el mensaje? ¿Cómo lo sacamos así? Porque es como sacar jugo de un limón. Sintetizar la información es extraer los datos más importantes de un texto que esté disponible en cualquier fuente de información. Para sintetizar, obviamente primero tenemos que leer, comprender, interpretar el mensaje, interpretar esos argumentos que presenta el autor. Esto es muy parecido a lo que habíamos hablado antes del resumen, ¿ya? Nosotros hacemos una lectura general del texto, siempre, muy importante, es la lectura general del texto. ¿Para qué? Para tener una visión general del tema y ver qué relación tiene con otros temas que hayamos estudiado anteriormente. Cada vez que yo les digo, esto lo vimos anteriormente, esto pasó en esta clase, es una forma de ayudarles a sintetizar, a decir, ah, verdad, esto estuvo en esta clase. Es importante, me puedo acordar de esto porque hablamos de esta otra cosa. Tratar de relacionar siempre es excelente para poder sintetizar. Hay que fijarse en el título del texto, porque ayuda a comprender un poquito mejor de lo que estamos hablando. La lectura es una práctica muy importante para el estudio. Ya siempre en historia, naturaleza, biología van a tener que leer para poder estudiar. Y es un paso previo para poder entrar en contacto con un tema. Entonces, para sintetizar, siempre saquen ideas principales de un texto. Anteriormente hablamos cómo sacar ideas principales. Ver de cuántas partes consta el texto, cuántas partes tiene. Leemos el primer párrafo despacio, siempre nos preguntamos esto que está aquí es importante. ¿De qué se habla aquí? ¿Qué es lo que se dice? Con esas preguntas por párrafo vamos a poder sintetizar y extraer la información más importante. Si no podemos sacarlo a la primera, a lo mejor hay que volver a leer el párrafo para poder responder esas preguntas. Y ya cuando lo sepamos, escribimos la respuesta, a veces al ladito, si es su libro, si es su fotocopia, lo pueden poner al margen. Escriben, ¿de qué se habla aquí? De los perros callejeros. ¿Y qué se dice? Son un foco de infección, o se puede decir que los perros callejeros son algo que debemos cuidar como sociedad, ¿ya? Esa idea es la que debemos anotar. Ahora, pasos para una lectura comprensiva, esto también habíamos hablado de algo parecido, examinar, preguntar y leer. Examinamos una visión general del conjunto, ya examinar es hacer una lectura rápida de lo que tenemos ahí al frente. Tomar el texto, leerlo de principio a fin, para tratar de ver de qué se trata. Luego nos preguntamos, ¿qué es lo que se espera del texto? ¿Qué preguntas van favoreciendo el lenguaje? ¿Ya? Las preguntas siempre nos van a ayudar a convertir lo que leemos en algo que tenga un significado especial para nosotros, como las preguntas que habíamos hablado antes. ¿Qué nos quieren decir aquí? ¿Por qué sucedió esto? ¿Esto es importante? Y luego leemos de forma activa. Entonces, después de haber leído con la visión general, comenzamos a facilitar la comprensión del tema. ¿Ya? Esto es fijarse en los términos importantes, hacer nuevas preguntas, tratar de subrayar, hablar con nuestros compañeros sobre el tema. Eso es lectura activa, participar junto con el texto para ir aprendiendo más. Y estas ayudas visuales, creo que estas sí las habíamos visto bien, pero aquí les traigo unas ayudas nuevas, ayudas que deberíamos todos trabajar si es que nos cuesta memorizar los textos, si es que nos cuesta memorizar las ideas principales. Podemos usar distintos colores de destacador o distintos colores de lápiz pasta, también sirve mucho. Podemos usar estas notitas adhesivas, estos post-it, o algo llamativo que podamos hacer que nos llame la atención a algo importante del texto. Siempre que queremos destacar algo, háganlo con un color que nos llame la atención para que nuestra mente se despierte, recuerde eso, recuerde lo importante, esa sintetización que logramos usar, esa idea principal que tenemos ahí. Siempre usen colores distintos también. Pueden usar un color distinto para fecha, un color distinto para datos importantes, y así tratar de memorizar
siempre de esta forma más ordenada. Bueno, esa sería la clase de hoy, estimado Estefano.